Pues ahora, yo creo que hace como unas 2 semanas. Resulta que, bueno, a través de YouTube, por las noches me encanta ver, por las noches, bueno, tengo una peque, o sea, por las noches cuando estoy inspirado y tengo un momento libre, me gusta ver entrevistas a través de YouTube. Entrevistas de emprendimiento, entrevistas de comunicación, ¿no? Al final me gusta mucho empaparme de la evolución de otros, ¿no? Y resulta que descubrí una entrevista de Irra Bravo. Como iba a entrevistarlo en una de esas, creo que a la semana siguiente, pues estaba un poco investigando sobre él y descubrir un poco cuestiones que, bueno, de cómo habían sido las entrevistas, ¿no? Y ahí apareció Susana Inés. Ya los había visto en otras entrevistas y lo curioso es que al final pues descubres que es una forma diferente de dar visibilidad a lo que están haciendo, ¿no? Porque al final, pues bueno, si eres copy, bueno, pues al final tienes que enfrentarte a todos los copies que hay en el mercado, ¿no? Pero si haces algo diferente, si te muestras cómo eres, si tratas de mostrar aquellas virtudes que tú tienes y que la gente te conozca, ¿no? Al final, eh, esto es una de las cosas que cuando empiezas a emprender no sabes, pero la gente te compra a ti, no compra tu producto. O sea, si tú realmente te muestras como eres, te muestras natural, habrá muchísima gente que se acerca a ti y la que no conecta contigo, pues nada, no pasa nada. Al final no podemos agradar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues Susana e Inés son dos personas interesantes. Os invito a que leáis el post que publicó ayer Inés, que hace reflexionar y mucho, sobre todo dependiendo de la fase de conciencia en la que estéis a nivel de comunicación. Y ellas dos, pues son dos tías interesantes, dos tías que quieren hacer cosas diferentes en el copy. Y básicamente, pues lo que vamos a hacer es charlar. Vamos a charlar y disfrutar de la conversación. O sea que empezamos. ¿Qué tal? Se Ay, nos va Jesús, se va a ahora, cortar. Ay, perdón, Ahora, ¿qué ahora, pasa? ahora, Jesús. Ahora sí. uy, Ahora sí, no sé qué ha pasado. sí, pues es cierto, es mi conexión. A ver, espera. Mm. No, no, ahora sí, ya parece Perfecto, ahora, que... ahora se nos ve. Sí. Vale. Bueno, pues os decía qué tal, cómo estáis, cómo va esa mañana. Nada, muchas gracias Jesús por la invitación de participar en este directo, nuestra primera experiencia en directo en LinkedIn, pero mira, que muy bien. Genial. Bueno, Me encanta cambiar de pues, rol también. De ten- entrevistada, de entrevistadoras a entrevistadas. Nos gusta. pues Así mira, hay es, un así cambio es. ahí. Y yo ya os digo, o sea, es mi primera entrevista a dos, o sea, nunca lo había hecho y me parece un formato interesante. De hecho, cuando os planteé el que os vinierais, ¿no? Aquí, pues de hecho empecé hablando con Inés y dije, no, no, las dos, ¿no? Porque al final también es algo diferente. Y aparte el proyecto comunicativo de YouTube, no sé si lo distribuís por más canales, pero el proyecto es de las dos, con lo cual, pues vamos a charlar con las dos. Pregunta inicial. ¿Qué ha sucedido, qué ha pasado para que Susana e Inés seáis las personas y os dediquéis a lo que os dedicáis ahora? En modo Versión resumen, corta. yo soy muy de ir al grano, o sea, en modo resumen. Si quieres, empieza tú, Inés. Yo di clases muchísimo tiempo de danza Ajá. y de hecho también, o sea, como bailarina, no solo como profesora, he hecho muchísimos años y en un punto quería tener ingresos pasivos, básicamente. Y hice mi web para vender online, cursos o tutorías. Y bueno, como que mis intenciones fracasaron y ahí topé con que si no aprendía a comunicar para vender, no podía igualar mi trabajo presencial y mi venta presencial, no podía trasladarla al mundo online porque no sabía qué tenía que decir para que la gente clique y compre. Y eso me llevó a formarme como copywriter y enamorarme de un oficio nuevo, de una profesión que antes no sabía ni que existía. Y de eso hace unos años. Y aquí ahora, o sea, me dedico el 95% al copy y el 5% como profesora de danza. Curioso, o sea, vaya dos facetas, así, y muy diferentes, ¿no? Al final, No tanto. curiosidad de la mía, ¿qué te aporta cada una de las dos? O sea, ¿qué te aporta la danza y qué te aporta el copy? No son tan distintas, ojo, ¿eh? Porque fíjate que si fuera músico, por ejemplo, es algo muy parecido. Si tú tienes que llamar la atención y mantener la atención del lector, igual que en un escenario, durante una cantidad de tiempo. ¿No? O sea, que tienes que tener como idea del ritmo, idea de la tensión y de la distensión y ese tipo de cosas que tienen mucho más en común de lo que parece. Ahora, ¿qué me aporta cada una? Bueno, a ver, que no puedo, si yo
cuando trabajas en algo frente a la pantalla, en algo totalmente mental, luego necesitas que el cuerpo, vamos, que el cuerpo se mueva, porque es que si no, haya no movimiento. crece. Sí, Genial. sí. ¿Y tú, Susana? Bueno, yo resumiéndolo también, porque si no, si tengo que contarte toda mi trayectoria, que es larga. Bueno, yo estuve durante 15 años trabajando, dirigiendo una asociación sin ánimo de lucro en materia de salud mental. Y bueno, pues siempre en los últimos años tenía ganas de hacer un proyecto personal y profesional propio. Estaba ya muy quemada en el trabajo por razones diferentes. Y bueno, siempre me ha gustado el tema de la comunicación, la creatividad, todo lo que estaba relacionado con la comunicación en general. Se me daba bien escribir, pero creo que no lo identificaba como algo que me podía dedicar a ello. Bueno, tenía una relación un poco de amor y odio con la escritura, pero bueno, conforme me pasó un accidente, tuve un accidente, eso fue una interrupción bastante importante y ahí fue cuando tomé la decisión de especializarme en el copy, ¿no? Yo compaginaba mi trabajo por cuenta ajena como mi trabajo de consultora de marketing digital con empresas y tal, pero veía que todavía me quedaba algo por especializarme. No llegaba a convencerme, ¿no?, lo que estaba haciendo. Así que bueno, en esa baja que tuve en el trabajo, pues descubrí el copy, me especialicé en el copy y hasta ahora. Ajá. Genial. De hecho, con muchas de las personas que he hablado, ¿no? Durante los últimos, o sea, durante las últimas charlas del podcast, muchas de ellas me decían que al final el cambio, ¿no? El chip, lo que le hizo cambiar el chip fue, pues, o bien un determinado problema, o bien el nacimiento de su hija, como fue mi caso, o como tu caso, ¿no? Que tuviste que parar una enfermedad Un bueno, accidente, un un accidente de moto. accidente justo, y eso al final te hace decir, ostras, pero ¿qué coño estoy haciendo? ¿No? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Es No, a veces es verdad que dejar un trabajo de tanto tiempo, de que te garantiza una seguridad económica, siempre da muchísimo pavor, mucho terror. Sí. Y sobre todo cuando tu entorno no te apoya, porque estamos educados en buscar la seguridad, auténtica falacia, ¿no? Pero bueno, no han vendido que tenemos que vivir en esa seguridad inventada y creada por la sociedad de un buen trabajo fijo, un salario, no te complica la vida, si eres funcionario mucho mejor. Bueno, pues esa es la filosofía que nos han intentado meter en vena, ¿no? Entonces, romper todo eso es muy complicado, porque no es solo enfrentar tus miedos internos de dejar un trabajo, todo lo que supone hacer algo sola, enfrentarte a un emprendimiento, no es solo eso, tienes que lidiar con los miedos externos que te vienen, ¿no? Aunque sean un reflejo, pero al final es una lucha doble, ¿no? Entonces, pues bueno, son muchas cosas que tienes que ir Qué bueno, sí. ir De hecho, yo creo que al final desafiando. el no ir hacia el miedo muchas veces lo que provoca es falta de autoestima, porque no crees que puedes llegar. Claro, Y en claro. cambio, cuando te enfrentas a él, ostras, dices, joder, pues sí que soy capaz. Voy a ver si un peldaño más, ¿no? Qué Mira, bueno. no es cuestión de enfrentar, Jesús, yo creo que es más la idea de sostener las Ujú. diferentes emociones que te vienen, ¿no? Pues ya Ah, está, todo el ser humano tiene un miedo, tiene miedo. Nosotros tenemos miedo, tenemos ira, tenemos sí. cobardía, tenemos esa parte de emociones bueno, que también negativas, que se dicen negativas, pero que en el fondo no lo son, pero que bueno, que es cuestión de Asumir que hay las dos, gestionarla, ¿no? Asumir que mantenerla. Claro, es tenemos cierto. esa doble, Yo es algo que he aprendido con mi hija. De hecho, es como que inconscientemente no aceptamos las emociones negativas, ¿no? De ella. Y dices, pero si son normales, o sea, a nosotros también nos pasan. O sea, Claro. hay que aceptarlas. Es un trabajo emocional importante. Mm. Bueno, hablábamos fuera de cámara de que las dos, al final, pues bueno, están en un proyecto juntas, un proyecto comunicativo juntas, pero al final su negocio es independiente. ¿Por qué juntas? ¿Por qué os juntasteis? Bueno, estamos en el canal de YouTube Copywriting Ventas y Nada que Perder, donde os podéis suscribir. Y Muy bien, muy bien. nosotras somos dos copies amigas que nos la pasábamos enviándonos audios de WhatsApp comentando cosas de nuestros trabajos, de nuestros clientes, lo que sea, y constantemente decíamos, tía, esto está súper interesante, deberíamos hacer algo con esto, ¿no? Y lo dijimos dos, tres veces, a la cuarta Susana dijo, ¡Ea! ¡Ea! Eureka. Vamos a hacer el canal, venga. Y entonces allí a veces nosotras charlamos, hacemos capítulos o episodios que somos nosotras conversando y a veces traemos entrevistados. Entonces nos divertimos mucho, compartimos, generamos comunidad, como tú dices, exponerse
Y ser natural pues tiene un montón de consecuencias, todas positivas. Sí, Mucha más sí, venta, conexión o sea, más allá de la venta puntual que puedas conseguir, está el tema de que vas generando una comunidad, sin llamarle comunidad, porque eso no lo vamos a decir, pero al final hay un grupo humano ahí con unos códigos. claro, hay gente que ve algo en vosotros, algo que igual pues les falta o les gustaría alcanzar y al final es como que vosotras le facilitáis ese camino. Es súper interesante. Eso o gente que se siente sola, es decir, gente Ajá, que dice, "Jo, nadie, no encajo en ningún... Y luego encuentra un canal donde sí encaja, donde compartimos. Igual no está más en una fase muy inicial, pero encaja, ¿sabes? Entonces es como que compartes los gajes del oficio, ¿no? Mm. claro, claro, claro. Oye, y bueno, las dos sois copies, supongo que tendréis un montón de miedos. ¿Cuáles son los miedos habituales de un copy en el día a día? Bueno, yo creo que para mí principalmente la incertidumbre, porque claro, yo Ujú, vengo de un trabajo seguro durante 15 años y claro, bueno, lidiar con las incertidumbres para mí está siendo duro, no es fácil. Pero bueno, poco a poco, pues lo que te digo, lo vas asumiendo, lo vas normalizando, es algo que forma parte del emprendedor. Hay momentos, no puedes saberlo todo, ¿no? Entonces, pues claro, bueno, Mira, claro. cuando tienes pocos clientes, de que no te vengan más, de que cuando tienes muchos clientes, de que no los puedas gestionar, de que cuando te vienen todos parecidos, te aburras, miedo a aburrirte, cuando te vienen todos diferentes, miedo a meter la pata, o sea, cualquier cosa que venga un poco mucho y ya está, ya Qué algún miedo. bueno. Claro, cuando tienes pocos, porque tienes pocos. Y cuando tienes muchos, claro, porque es tienes porque muchos tienes y tienen mucho. miedo ostras, y tengo que aumentar el equipo o tengo que no sé qué. Y ahora, ostras, ahora tengo que reducir el equipo. Son como Cada constantes. decisión esconde ahí Claro, un... claro, El claro. miedo, el miedo y el emprendimiento creo que van unidos y Sí, fusionados. Entonces, quien quiera emprender, que sepan que esto es lo que va a encontrar, ¿eh? Esto No hay es, sí, sucedáneos, porque claro, tú dices, yo estaba en un trabajo seguro. No era seguro, tú vivías con seguridad, pero claro. todavía el gobierno te podía regirar A mí las me podían, claro, condiciones y adiós, muy buenas. no, o cierra la totalmente. empresa Por eso, y sabes quizá el problema de muchas veces de eso es que cierra la empresa y dices, ostras, no sé ni quién soy, ni lo que quiero, ni a dónde quiero ir, ¿qué hago ahora con mi vida? De ahí que muchas veces, pero en cambio si has hecho un trabajo de emprendimiento, aunque igual no lo hayas conseguido, porque igual pues es que no has nacido para emprender, bueno, esto de no has nacido, igual es que no quieres ser emprendedor, porque o has no has tenido probado la y no te ha suficiente... molado, ¿no? Pero ya has crecido a nivel personal una barbaridad, porque, ostras, es que la cantidad de problemas y fuegos que tienes que apagar, ostras, te hace conocerte mejor, que yo creo que es de las claves para que funcione un emprendimiento. Sí, y yo creo que también, cuidado con que también el autobombo del emprendimiento, de oh, Sí, hay que emprender. Vamos a ver, hay gente que no quiere emprender, no, que no, le no, encanta trabajar para otro y que le flipa, pues ya está, no vamos claro, a aquí la gente que elija su propio camino, ¿no? Puedes sí, desarrollarte a nivel personal y profesional también trabajando para otro porque tú tengas tus proyectos personales o profesionales aparte. O puedes a través del emprendimiento. Es verdad que el crecimiento personal que te da un emprendimiento es muy heavy, muy sí. heavy, porque son desafíos continuos que tú estás solo o sola, a no ser que tengas un equipo, pero al final estás solo para resolver muchísimos problemas diarios. Y eso te da un crecimiento personal muy fuerte. Sí, sí, es cierto. Decía antes, a veces lo que falta es hambre, ¿sabes? No es que tú seas Ambición, o no seas te para algo. refieres. Igual Sí, sí, o sea, sí, hay gente que funciona mejor en equipo y está perfecto, ¿no? Pero a veces no es que yo nazco o no nazco con el gen emprendedor, sino es que no has tenido la suficiente hambre y desesperación como para obviar todo lo que te frena y lanzarte. A veces solo la circunstancia. cierto, de hecho yo creo que normalmente la gente cuando suele emprender, o por lo menos por lo que escucho, ¿no? Y por la gente con la que he estado en el podcast, es por precisamente lo ha pasado tan mal antes que dice, ostras, es que ahora veo luz, ¿no? Ahora veo luz con este emprendimiento, aunque es una mierda, aunque no sé qué, pero es que llevo 20 años en un sitio donde estaba haciendo un personaje o estaba sufriendo, o sea, no veía salida a lo que estaba haciendo y en el emprendimiento ve esa salida. Pero lo que dice Susana es cierto, o sea, no es para todo el mundo. Y
es como endulzar el emprendimiento. Parece que para encontrar un sentido a la vida tienes que emprender. Y no, si estás contento con lo que haces o si te mola, pues eso, yo qué sé, a veces, joder, yo conozco gente que es, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, albañiles, por ejemplo, que son súper felices con lo que hacen, porque les mola el trabajo manual y ya está. No tienes por qué Jesús, hacer... yo misma me encantaría dedicarme a la vida contemplativa y no trabajar, a ver si me entiendes. Justo, Es decir, al final, y yo estoy aquí también porque a ver, hay que pagar facturas, pero que ese es el yo tema. no idealizo el trabajo. Esto de No, que el no, no. trabajo te realiza a través, vamos a ver, hay trabajos que sí, pero para mí escribir, como es algo natural, lo voy a hacer es trabajando para clientes como no trabajando. Entonces, me gustaría no trabajar, Claro, porque hay mucha gente... leer, hacer lo que me da la gana. En fin. Es cierto, hay mucha gente que piensa que emprender es hacer lo que te gusta en todo momento. Y voy a vivir de mi pasión. Es uno de los pasos. Obviamente, si te gusta lo que estás haciendo, te va a dar mayor continuidad a lo que estás haciendo y le vas a dar más sentido a lo que haces. Pero no vas a hacer lo que te gusta. Sí, eso es una afición. Cuando quieres vivir de una afición, oye, hay que hacer muchas cosas que no te van a gustar durante ese camino y que la gente valore lo que tú estás haciendo, porque igual no lo valora, ¿no? Igual, y eso es mucho de los errores que comete mucha gente. O sea, cuando empiezas, y yo me incluyo, empiezas con el tema de oh, me mola hacer esto y voy a ayudar a la gente a hacer esto. Y resulta que la gente no quiere. Entonces, la gente no ve el valor y A ver dice... si te estás dirigiendo a un público equivocado, Jesús. Correcto, correcto. Al principio me estaba dirigiendo a un público Claro. totalmente equivocado y además, como, bueno, no valoran lo que tú haces y te das cuenta de que, joder, pues entonces no puedo vivir de lo que me gusta. No, al final tienes que encontrar el equilibrio entre lo que te gusta y lo que la gente está dispuesta a pagar. Si no, al final acabas teniendo una afición muy cara, una afición muy cara. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la conversación, que ya veréis que me gusta dispersarme y yo creo que Nosotros aporta también, mucho sí. valor a las conversaciones, pero al final yo lo que percibo de vosotras es que intentáis hacer las cosas diferente. Y ahí va la pregunta, o sea, ¿qué hace que vuestros contenidos sean diferentes? Nosotros no intentamos que sea diferente. Vale, pues mira, una buena respuesta. Cuando No, nosotros sí. escribimos para vender, nos fijamos mucho de que elegir cuál es la diferencia con la que nos vamos a destacar o a nuestros clientes. Eso es sí. Pero nosotras lo que tenemos claro nuestro objetivo y somos nosotras, simplemente. No, nos quitamos de todo lo que son las capas superficiales de la comunicación, cómo intentar caer bien. Todo eso nos lo obviamos, lo quitamos porque no nos parece útil para nadie. Y somos así, como nosotras hablamos en el WhatsApp, así hablamos con la gente en el canal y con la gente que nos lee. ¿Verdad, Pero eso Susana? ya, me dices que Total. no sois diferentes, pero eso ya os hace diferente, porque realmente la mayoría de la gente quiere agradar, ¿no? Claro, nosotros, yo creo que es que al final es eso, que queríamos mostrar un tipo de comunicación que vemos mucho postureo, mucha impostura, mucha estrategia detrás. Simplemente nosotros es mostrarnos tal como somos, intentar, pues ya está, ser lo más natural y lo que a nosotros en el fondo nos gustaría consumir. Entonces buscamos invitados que nos gustan y que con los que queremos aprender. Es decir, nosotros entrevistamos porque nos gusta, hacemos preguntas que queremos saber, que queremos aprender. Entonces, claro, al final seguramente habrá gente que diga, nos gusta lo que hacéis, ¿no? Nosotros, en el fondo, aquí puede hacer contenido para un público que tienes muy perfilado, muy definido, con una estrategia, o puedes hacer el contenido que a ti te dé la gana y entonces el público llegará. Esas son las dos vías para hacer un poco el contenido, ¿no? Nosotros hemos cogido la segunda vía, es decir, hacer lo que nos gusta y creo que ahí pues, ha habido gente que se ha enganchado. También hay que decir Y eso que se somos nota. copies porque, es decir, no olvidamos el objetivo. Es decir, yo si no fuera copy, igual me iría demasiado hacia lo que a mí me interesa, pero como somos copies, en ese disfrutar, en ese querer aprender y tal, tenemos presente que tiene que serle útil a los demás, o sea, a la audiencia, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Eso es como... Eso. Siempre hacemos Qué un bueno, contenido relevante y útil. Es decir, claro. que no es solo, vamos a hablar de los, no sé, De la suricatos, vida la vida de los Claro, suricatos. que somos capaces seríamos, ¿vale? Claro, pero también al final vosotras tenéis que encontrar el equilibrio entre lo que os gusta y lo que le gusta a vuestra audiencia, ¿no? Al final es un poco eso. O sea, voy a disfrutar de la charla, porque eso se nota. O sea, cuando disfrutas de la charla,
Y de hecho, hablando con Óscar Feito, en una de las entrevistas me decía eso, que él era cotilla, curioso, ¿no? Y creo que es algo que nos... En o sea, que común. tenemos en común, ¿no? Que queremos saber más, que queremos aprender, que queremos conocer al otro porque nos parece una persona interesante. Y eso hace que la charla fluya y también yo creo que hace que la audiencia disfrute, si conecta con tu forma de ser y con tu forma de decir las cosas, hace que ellos disfruten. Está guay. Vale. Bueno, me gustaría ahora entrar en la mente de un copy, no solo vosotras, sino de los copies en general, al final, bueno, la realidad que vosotros veis, ¿no? ¿Qué opináis? O sea, los copies al final no tienen miedo a escribir, no tienen miedo a exponerse en el medio escrito, pero fuera del medio escrito me da la impresión de que no se sienten cómodos. ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, sí, es que hay de todo, pero... Es que no es cuestión de la profesión, es cuestión de la persona. Es que esto no es cuestión de ¿Vale? que los copy tengan más miedo. No, es que puede haber incluso copy que se les muestren sus miedos a través de la escritura. Es que esto es cuestión de cómo a nivel personal te has trabajado cierta mentalidad. Ya está. Entonces no es cuestión de la profesión. Sí, había pensado lo mismo, incluso escribiendo se puede percibir a veces ese miedo. Pero vamos a ver, en el momento en que tú te empiezas a exponer, por ejemplo, ante una cámara o un micrófono, y por más que, mira, te voy a dar mi caso, o sea, yo llevaba, cuando hice mi primer canal de YouTube, era de danza, hace muchos años, como 8 o 10 años. Y yo venía de los escenarios de todo tipo, de teatros, en la calle. O sea, a mí no se me... Yo ya no tenía vergüenza en este sentido, yo sabía vencer todas esas. Era mi oficio. Pero yo me he sentado delante de la cámara y a empezar a hablar y me sentía completamente insegura. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser, Inés? Si llevas tanto tiempo exponiéndote. Pero bueno, esa curva de aprendizaje la tienes, seas quien seas. Al principio te da vergüenza, punto. Y hasta que no pases ese umbral, te vas a sentir incómoda. Hace poco tengo una amiga que tiene que impartir su primera formación en público. Entonces ella decía, estoy totalmente bloqueada. Llevaba una semana bloqueadísima porque le da pavor hablar en público. Entonces, esto hablándolo, le decía, si es que no hay otra manera de superar este miedo que ponerte, que tienes que hacerlo, es que no hay otra, es que tienes que hablar y la primera vez te saldrá como una mierda, y lo digo así, Sí, es decir, sí. meterás las patas, te atrancarás, tartamudearás, es decir, será terrible, da igual, pero lo has hecho. Y entonces has roto una barrera, en el siguiente te saldrá mejor, en el siguiente... Esto, claro, ella se comparaba conmigo, es que tú hablas muy... No, perdona, te explico Claro. la experiencia que llevo. Es decir, yo en mi asociación he tenido, yo he hecho entrevistas en televisión, en radio, he salido en todos los medios, he hecho conferencias, hasta mítines políticos, en fin, no voy a hablar de mi experiencia política, pero a ver si me entiendes, es que yo he tenido que enfrentarme en cada momento y he dicho, pues tengo que hacerlo, es que si no, ¿cómo lo supera? Pues haciéndolo, no hay otra. Claro. Eso yo es lo que le digo a mis mentorizados. Al final es eso. Hay que dar pasos. Tienes que hacer algo que no habías hecho hasta ahora. Pues aunque solo sea grabarte tú solo delante de la cámara o mirarte al espejo y decir, joder, que tengo aquí un no sé qué. Al final tienes que quererte. Tienes que quererte. Si no te quieres, es complicado el exponerte, porque al final se nota, o sea, se muestran todas tus inseguridades. Y cuantos más las quieres tapar, más se ven. O sea que es. Sí, 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 Sí. tal cual. O sea, o sea, lo digo por experiencia. Os iba a preguntar cómo rompisteis la barrera a la cámara, pero ya, bueno, pues a base de acción, a base de hacer cosas, a base de exponeros. Y bueno, tú en tu caso, Susana, forzosa, ¿no? O sea, por tu trabajo tuviste que romper esa De barrera. todo. Pero en el canal de YouTube, fíjate, a pesar de que yo tenía mucha experiencia, yo pensaba que cuando empezamos a grabar los primeros vídeos en el canal, yo decía, bueno, esto tirado, no perdona, yo me acuerdo del primer tutorial que yo no sé cuántas veces lo hice y deshice. ¿Por qué? Porque es diferente, es otra cosa. Estás hablando de una temática que, bueno, que es tu profesión, es otra cosa, otra audiencia, te genera los mismos miedos que cuando empiezas. Es decir, siempre te vas a encontrar una situación diferente. Hace poco Pasa estaba mucho grabando. a gente que tiene mucha experiencia de pronto dando formaciones en su terreno, presenciales, y en el momento en que le quitas el feedback de la gente,
Es como que son otra persona, Sí, es ¿no? cierto. Yo le llamo el miedo al no feedback. En mis mentorías siempre lo cuento, que es el miedo a, estás hablando solo y dices, joder, necesito, bueno, al final somos seres que necesitamos, Sociales. sí, necesitamos que alguien nos diga A si ver lo si estamos cómo haciendo bien, va. si lo estamos haciendo mal, si lo que dice interesa. Y claro, no ves a nada. Yo lo que hacía al principio, y es un truco que, bueno, que te dicen cuando empiezas a comunicar, ¿no? Yo ponía un post-it con una carita sonriente y lo que hacía era imaginarme que estaba hablando Como en el con un náufrago. amigo o con alguien. Y al Eso final está muy bien, eso está muy bien. sí, lo acabas interiorizando y ya, o sea, a mí ahora me cuesta menos hablar a una cámara que igual ponerme en una formación delante de 100 personas en presencial. En cambio, hay gente que en presencial está genial y se tiene que enfrentar a la cámara y es en plan, ¡buah! Esto es horrible, ¿no? Al final es ir hacia ese miedo y avanzar. Oye, vamos a dar un pequeño salto y al final me gustaría centrarme en el apartado de vuestro trabajo diario, ¿no? Y al final yo creo que hacéis cosas que pues, otras personas como yo o como la audiencia no hacemos, ¿no? O sea, ¿qué creéis que es lo que hace un copy como vosotras que no hacemos, que no somos capaces de hacer los demás? Esta es pregunta de examen. El examen total, vamos. Es que tampoco veo, no sé, voy a pensar qué gran diferencia puede haber. Bueno, yo creo tal vez, ¿no? Que desarrollamos mucho, pero no creo que, vamos, habrá gente, pero el tema de ponerse en el lugar del otro, como estamos constantemente pensando en el cliente, pues bueno, el tema de la empatía, de ponernos y pensar como el cliente, pues bueno, creo que es una cosa fundamental para hacer un buen copy, ¿no? Meterse hasta que pienses como el cliente. Claro, Eso sí, es empatizar al verdad. extremo, ¿no? A llegar Ya, a... sí. ¿Y cómo no confundirte? Porque puedes llegar de la empatía ¿cómo decirlo? Al obsesionarte, ¿no? Con pensar como él y no confundir tu pensamiento con el del cliente, que a mí a veces me pasa, ¿no? También cuando hago cuando hago los contenidos, ¿no? Que al final pienso en lo que necesita mi audiencia, pero al final es como, espera, que esto hay que verlo desde arriba, ¿no? Claro. No meterte, no llegar a sufrir por lo que a ellos les pasa, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me pasó en un cliente que trabajaba el tema de la ansiedad y bueno, fíjate, yo con mi experiencia de salud mental era una temática que conocía, ¿no? Pero oye, me empecé a meter tanto en cómo pensaba una persona con ansiedad que tenía ansiedad. Entonces Claro, tuve que distanciarme un poco porque digo, esto no puede ser. Te distancia, pues básicamente con técnicas de, bueno, deja reposar lo que has escrito, darte una vueltecita por ahí, deja reposar unos días y vuelves. Es un ajá, Entonces son ejercicios ya como personales. los actores, supongo, porque Sí, ahora estaba repasando, me acuerdo una temporada que estaba con las de comer compulsivamente. Y ah, claro, te vas metiendo en sus experiencias y sus testimonios y de verdad que es como que te montas en el papel para luego poder salir y explicarlo desde la otra perspectiva que necesitas, ¿no? claro. Al final es como que sois actores que os metéis en el papel de vuestro cliente, ¿no? Y tenéis que hacer el guión, por decirlo de alguna manera. Qué sí, sí, bueno, la narrativa, ¿no? Del la cliente. narrativa. Bueno, ya vamos avanzando, vamos a entrar en el último bloque y es el bloque de ventas, que aparte os mola. O sea que pregunta del millón, ¿cómo es vuestra relación con la venta? Natural, es que es muy... ni siquiera, o sea, los procesos de venta, sí que hay veces que reviso lo que pasa, porque de pronto emocionalmente no estoy igual y digo, uy, 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 aquí, por ejemplo, esta semana tenía un proceso de yo estaba demasiado entusiasmada en que me digan que sí, ¿Vale? ¿vale? Ah, ojo, nosotros al hacer email marketing, o sea, podemos manejar la venta desde por fuera, llegar a las palabras como voy a pronunciarlas mal en inglés, prefiero no decirlas, ¿vale? O vamos por fuera y prospectamos, buscamos al cliente o en nuestra lista de suscripción pues nos hacen peticiones desde dentro de nuestro negocio, ¿no? Eh, a lo que iba, esto, de pronto esta semana tenía un proceso y yo estaba demasiado entusiasmada. Y ya está, cometí errores. Entonces los reviso y digo, dónde estuvo el problema? ¿Por qué hice esto? ¿Y por qué no tal? Para que la siguiente vez que me entusiasme no cometa el mismo error, ¿no? A lo que voy es que el resto del tiempo
cuando no tengo alguna emoción nueva, o sea, es algo como una charla muy tranquila, es algo como cuando alguien me consulta algo, un alumno me consulta algo y lo charlamos, pues cuando alguien quiere que yo trabaje para su negocio, es igual, es de tranquilo, se hace los pasos a seguir y, y lo vivo así. Me acuerdo cuando empecé, que era, o sea, ¿ahora qué voy a Sí, hacer? Ahora, espera, ¿qué me pongo? ¿No? Como en plan, le voy a contar qué tal, qué cual. Y sí. ahora, charlas con Y la al gente. final se detecta, ¿no? Yo estoy pensando, puede ser que uno de esos errores sea el mostrar cierta necesidad, sobre todo lo que tú decías, ¿no? Claro, tenía ganas de que me comprara, porque, joder, era un cliente que me hacía ilusión. ¿Y cómo haces para, cuando te hace esa cierta ilusión, cómo haces para actuar desde la abundancia? Porque al final, cuando actúas desde la necesidad, probablemente no te compre, ¿no? Es que era desde la, o sea, ojo, tú puedes entusiasmarte por algo y no por necesidad. ¿Vale? Yo estaba entusiasmada porque el perfil de cliente que me proponía nunca lo había tocado y me interesaba. No porque yo necesitara dinero, por ejemplo. Vale, pero al final igual también, igual no es necesidad de dinero, pero es como una necesidad de trabajar con ese cliente porque te aporta algo. Igual esa persona lo detecta, ¿no? Y dice, buf, Claro, mi mente decía que el entusiasmo, o sea, mostrar entusiasmo por un proyecto en sí no tiene por qué ser malo, pero la manera en que me lo comuniqué resultó funcionar igual que la necesidad. Entonces dije, correcto, ¿ves? qué bueno, qué bueno. Esa reflexión es buenísima porque al final es como que inconscientemente los seres humanos, todo lo que muestre necesidad, como que lo rechazamos. Es en plan, no, no, yo lo que quiero es alguien que me aporte, no sé, algo como que buscamos Cazador y siempre, presa. Todos ¿cómo? queremos cazar, Correcto, no queremos ser sí. la presa. Correcto, queremos cazar, justo. Cuando alguien viene ahí muy desesperado, como que no te atrae. Lo que te mola es el que, bueno, el equilibrio entre ir de sobrado y ser empático. Igual ahí es donde está la Sí, clave. lo que pasa es que yo pienso que al final el proceso de venta se debe naturalizar, es decir, Sí, cuanto más natural lo hagas, porque si tú empiezas, lo que dice Inés, es importante que vayas apuntando pues, errores que cometes, porque es verdad, esto es una lucha constante. Nadie nace con una mentalidad de abundancia porque no han educado totalmente diferente a esa mentalidad de abundancia. Entonces, vamos siempre con la necesidad, es una lucha que tienes que hacer un trabajo continuo. Pero una vez que lo tienes más o menos integrado los principios, creo que tienes que relajarte, porque al final, oye, tengo que decir esto para que no sé qué, y tengo que decir lo otro. Si vamos con esquemas, es igual que hacer una entrevista en el canal, ¿no? Si vas con esquemas, con preguntas cerradas, esto tengo que preguntar, pues al final todo no fluye, ¿no? Es decir, que sí, incluso en el error puede haber algo sí. de algo positivo, ¿no? En el proceso, en la conversación, en la negociación. Es que Yo, es un poco, volviendo a lo que decía al principio, la gente no te compra el producto, te compra a ti. Y al final, el otro día hablaba con un compañero y me decía, fui a comprar un coche, no me moló el vendedor, tal, y no lo compró. O sea, al claro. final compramos por eso, por emociones, por lo que nos hacen sentir en ese Sí, 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 momento. totalmente. ¿No? Y puedes tener el mejor producto, pero si no conectas con esa persona, probablemente no te compre. Es cierto. Así es. Vale, segunda pregunta de examen. ¿Por qué os compran vuestros clientes? A mí porque leen un correo al día en inesdiascopywriter.com y quieren ese mismo efecto, quieren conseguir ese mismo efecto de persuasión para su negocio. Ajá. Es muy fácil para un copy porque nos compran, porque nos leen y resultamos convincentes. Aunque también hay algunos copies que podrían ser convincentes en vídeo y no en escrito, pero creo que en nuestro caso, quiero creer Sí, que nos leen y ven cómo podemos despertar deseo de compra. Y entonces está genial porque está demostrado en nuestro oficio. No hay escapatoria. No es que tú puedas ser cirujano y si no te veo operar en vivo, no te voy a comprar. A ver, en copy está escrito, o sea, lo lees. ¿Es bueno? ¿Funciona? ¿No funciona? Pues ya. No claro. sé si estás de acuerdo, Susana. Claro. No, no, sí, sí, es una mezcla entre lo que escribimos, cómo nos mostramos y también nuestra personalidad. Pues hay gente que, vamos a ver, nosotros estamos juntos en el canal, pero hay gente que puede contratar a Inés porque tiene más empatía con ella y otros que me contratan a mí. Entonces, es una mezcla entre
nuestro estilo comunicativo, cómo lo contamos y también que vean que hay una calidad en el copy. ¿Vale? Es decir, que ellos mismos dicen, oye, a mí esto me está generando emoción, me está generando el efecto que comenta Inés. El equilibrio entre empatía, perdón, entre conexión y autoridad. O sea, que tengas la suficiente autoridad como para que crean en ti y que aparte pues, se sientan cómodos contigo, ¿no? Que fluya la conversación, que eso es clave. Dos buenos tips para, bueno, pues para personas que estén en un momento en el cual pues, no conectan con sus clientes o no le llega la clientela, que al final pues, muchas veces viene por ahí el problema. ¿Y cómo llegan los clientes a vosotras? ¿Cómo generáis leads cualificados? Bueno, en mi caso, a través de embudos específicos, ¿no? Yo utilizo básicamente LinkedIn para prospectar, de vez en cuando prospecto, otras veces me vienen por ahí por mensajes directos, a través de mi web, se suscriben también, claro, las entrevistas que hacemos, el canal de YouTube, yo publico en redes sociales, yo meto también de vez en cuando publicidad en Google Ads, es decir, hago diferentes estrategias, acciones que al final hacen que venga el lead, ¿no? Es verdad que cada vez nuestro canal está teniendo más impacto, está teniendo más difusión y eso también hace que nuestra autoridad aumente y que venga más gente más interesada a conocernos. ¿Qué le recomendaríais? Porque al final, bueno, vosotras, perdón, joder, estáis muy relacionados con la venta. Al final, el propio copy tiene que persuadir para vender, pero una cosa es que tú persuadas para vender, pero un copy también puede tener miedo a la venta. ¿Qué le diríais a esa persona, a ese copy que tiene miedo a la venta? ¿Qué consejo le daríais? Primero que sea consciente de que si tiene miedo a la venta, tiene un problema ético. Porque si salvo que seas redactor de contenidos y la gente tenga muy claro que te está contratando para generar información de pronto, pero si tú vendes, si tú dices que vas a ayudarle a alguien a vender, o sea, tú eso te lo tienes que trabajar. Y si tienes que pagar mentores, los pagas, porque todos hemos aprendido. Lo que no puedes es permitirte vender un servicio siendo que tú no te lo estás trabajando. Y todos o sea, y ya te digo, yo te estoy contando que esta semana tuve un problema y no es que me dé miedo la venta. O sea, que constantemente tenemos que estar supervisándonos y aprendiendo a mejorarnos, ¿no? Entonces, si acabas de salir al mundo del copy y tienes ese problema, lo tienes que solucionar sí o sí cuanto antes. Genial, genial. Bueno, la verdad es que me llevo bastantes aprendizajes de todo lo que habéis dicho, ¿no? Por un lado, el tema de lo último que acabas de decir, que me parece quizá clave, ¿no? El tener miedo a la venta muchas veces no es un problema de a dónde estás enfocado, a dónde tal, que puede serlo, que es más un problema tuyo, propio, de tener una buena relación con el dinero, ¿no? Y me quedo con otras ideas que, como las de eso, por ejemplo, quizá lo que más vamos, lo que más relacioné con las entrevistas pasadas, ¿no? Que es el hecho de que un momento crítico en tu vida hace que al final acabas tomando decisiones que estabas postergando durante mucho tiempo y que no te permitían avanzar. Y por otro lado, otro de los aspectos que yo creo interesante es el de comunicar desde tú mismo, sin buscar agradar a todo el mundo. Ahí es cuando conectas realmente con tu audiencia y acabas conectando también contigo mismo, porque al final dejas de hacer un personaje que en redes suele ser lo más habitual y ser uno mismo es quizá lo más difícil hoy en el mundo online, ¿no? Última pregunta y entramos en el bloque de las 4 preguntas, que ya Qué llevamos un miedo, buen qué rato miedo. Se ha charlando. pasado el tiempo volando, sí. Sí, a mí se me ha pasado volando. Vaya. Qué miedo, dice Susana. Prepárate. No, que va, es broma. ¿Cómo se consiguen los 1000 primeros suscriptores en YouTube? Respuesta al grano y sencilla. No me miras, Bueno, la miro. a ver, nosotros, es verdad que en nuestro caso, la entrevista a Irra fue un subidón bastante importante de suscriptores porque él la difundió en su lista y eso dio un empujón importante. A partir de ahí empezamos a aplicar técnicas de SEO, técnicas también de persuasión, buenos titulares, buenas descripciones. Utilizamos un gancho que son las caras B para generar una lista y derivar el tráfico a una lista de suscriptores. Pero bueno, al final, y también la calidad de las entrevistas, es que si no haces un contenido bueno,
da igual los impulsos iniciales que tengas. Al final, el resto de los suscriptores han sido por la calidad de las entrevistas que hacemos y el contenido que generamos, ¿no? Vamos, que no tenemos que echar flores, que lo hacemos muy bien. Claro. Nos falta probar el método de pago todavía, ya lo haremos. ¿A qué te refieres con el método de pago? Darle publicidad. Ah, vale, publicidad, o sea, Meterle publicidad. Instagram Ads y probar justo a dejar el orgánico y probar con Pay. Está guay. Por ahora todo es orgánico, ¿eh? Y es verdad que estamos creciendo aplicando técnicas concretas de posicionamiento orgánico en el buscador, ¿no? Sí. Con ayuda de otro colega que tenemos. Esos 1000 primeros fueron como a pulmón, ¿no? Y luego ya van cayendo como sin tanto esfuerzo. O sea, era como llevar un carro a un rickshaw. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo eso? O sea, pues desde febrero del año pasado, bueno, pues llevamos un año y bueno, y un mes. Vale. El 12 de febrero lanzamos el canal. Vale. Entonces, es que estamos... Está bien, es una buena evolución. No, buenísima. Estamos monetizando ya el canal. Es decir, pero monetizando te refieres a que os llegan clientes por ahí. No, monetizando el canal. Claro, YouTube ya no está pagando. Si hemos superado los requisitos de visualizaciones, de suscriptores, en menos de un año ya estamos monetizando el canal, sí. Entonces, claro, nuestra finalidad es cuanto más suscriptores mejor, pero no suscriptores. Lo que queremos es que se retenga el número. Aquí no es el número de suscriptores. Aquí se paga por la retención del usuario en la visualización de tu vídeo. Claro, si el contenido es una mierda, no vas a atraer a nadie. Al final tienes que tener... sí, eso me pasa en el podcast. O sea, yo era una de las cosas que más me preocupaba, ¿no? Decía, buah, son entrevistas de 1 hora y todo Dios, no, tienes que tener una media de... Al final es que depende de tu audiencia, de las ganas que tenga de aprender. Y, por ejemplo, viendo la retención, tenía una retención en torno a 60, ¿no? O sea, que se quedaban y yo decía, ostras, pues, joder, no está nada mal, ¿no? Me parece que la gente le gusta, ¿no? Y eso me animaba a seguir con el formato, pero al principio, bueno, es que al principio iVoox, por ejemplo, no me daba esos datos, entonces no podía verlo y estaba un poco a ciegas, pero mola. Y después cuando te ves, por ejemplo, que la semana pasada en Chartable, en uno de los tops de marketing, aparecía en el top 8 y yo en plan, hostia, ¿pero qué pasó? Hombre, qué bien. Pero es muy variable, pero joder, bueno, pues eso, echémonos flores, porque al final también es el esfuerzo, ¿no? De tu día a día y a veces ves resultados, otras veces no, otras veces de otra forma, pero bueno, es ir picando piedra, como digo yo, ¿no? La persistencia, al final la persistencia y el trabajar tus miedos. Bueno, entramos en las preguntas, 4 preguntas. ¿Una palabra o una frase? Primera pregunta, ¿a quién compraríais sin dudarlo? ¿A quién le preguntas? La primera que quiera responder. ¿A quién compraríamos así en general? Sí. ¿A quién compraríamos sin dudarlo? A ver, yo te lo hago fácil, o sea, yo le compro a Irra Bravos y es que no le compraría, ya le compro sin dudarlo. Pues mira, es que yo creo que la mayoría, de hecho se lo dije a Irra hace una semana. Le dije, joder, ya llevo 4 respuestas a esta pregunta que me dicen Irra Bravo. Dale, Susana. Pues yo no, es decir, hay momentos en que sí compro sin leer, sin ver, por la autoridad de la persona. Me ha pasado con Irra, me ha pasado con otros compañeros copy, como Miguel Vázquez, pero también a veces es como el momento, ¿no? Hay veces que necesito que me dé argumentos y me da igual la autoridad, ¿eh? Y yo a Irra hay cosas que no le he comprado. Entonces, yo creo que es el momento, no lo sé. No... Genial. Vale, no, aquí no hay respuesta válida. Esto es lo que sentís en cada momento. Un medio para dar visibilidad a un negocio. ¿Qué medio diríais? A ver, ¿un único medio? Sí. Hombre, es que claro, para hacer mail marketing tienes que tener una landing para captar, entonces es que mínimo una landing, una página web. Vamos, que muchas veces pensamos en la página web tradicional, pero que ya hablaremos de esto, que estamos ahí preparando una masterclass, pero realmente con una landing puedes lanzar tu marca y tu negocio. Y está bien. Yo también. Genial. Vale. Una razón para montar un canal de YouTube.
Crear marca. Pues, ¿el qué? Crear marca. Crear marca. Sobre todo ganar autoridad y confianza. Sí. Vale. Marca y autoridad y confianza. Vale, y la última, un reto para este año. Personal. De Os canal. doy, os doy elección, libre elección, lo que queráis decir. Bueno, pues hacer crecer nuestros negocios, ¿no? Escalar un poquito Vale. más. Escalar más. Bueno, yo creo que es un Sí. reto que Yo creo tenemos. que al final son los retos. Bueno, empezamos al finales del 21 a vender nuestras cosillas, como ya no, no como freelance, sino algún producto, alguna... Y hemos puesto el pie ahí y en este año lo vamos a aumentar, Sí. Ajá. tanto con el canal como por separado. Genial. Mezclar servicios con formación, sí. Servicios y formación. Interesante. ¿Os mola la formación? Sí, a mí sí me gusta. Guay. Te da mucha satisfacción, ¿no? Yo hace poco hice una formación en directo, que creo que enganchan mucho, y cuando ves gente que ha aplicado eso, que le ha servido para su negocio y tal, es que a mí me gusta, veo que, bueno, que al final esto es cuestión de ayudar también, ¿no? de que la Sí. gente le sirva, ¿no? Que sea útil lo que hace, si no, es que no tiene sentido. Trabajar, Claro, y al final también es... trabajar solo por dinero está muy bien, ¿eh? Que no te digo que no, pero que, hombre, que si hay algo Sí. de un impacto de tu trabajo, pues mucho mejor. Sí, yo es una de las cuestiones que más me gusta. Cuando ves que hay resultados y al final dices, joder, pues lo que yo hago es útil. O sea, es útil para los demás y al final te sientes realizado. Es una de las cosas que más me gusta de la formación. Aprendes Bueno, enseñando. chicas, ¿cómo? Aprendes enseñando, digo. Aprendes un montón. Y entrevistando Vaya. también. Y entrevistando aprendes un Sí, montón. también. Aprendes un montón. Sobre todo a callar y escuchar, que es otra de las claves de la venta. Sí, sí. Muchas veces queremos soltar nuestro rollo y nos olvidamos del que tenemos enfrente. Qué bueno. Bueno, pues hemos llegado al final. O sea, yo me lo he pasado en grande. Ha sido Muy bien, para mí Jesús. una experiencia nueva esto de charlar a dos. O sea, Está está genial. guay. Y ahora pues llega el momento del spam de valor, donde pues eso, podéis, si queréis lanzar algún pitch y vuestras coordenadas, donde os pueden localizar. Bueno, de todas maneras, ¿cuánta gente entra en el directo? Que tengo mucha curiosidad, yo no lo veo. Pues se han estado entre 5 y 10 personas. Ah, mira, muy bien, está genial. Bueno, mira, a mí me pueden encontrar en venderconpalabras.com y a cambio de suscribirse a mi lista de correo, que bueno, suelo contar historias entretenidas y sobre todo con algún valor, ¿no? Bueno, pues ofrezco un curso gratuito sobre cómo construir tu primer embudo mínimo viable y, bueno, saber vender de manera un poquito más eficaz y rentable, ¿no? Que a veces en los inicios se pierde un poco el tema, ¿no? Por ahí me pueden encontrar. Genial. Inés. Yo ya he hecho el spam, pero repito, el canal de YouTube del que estábamos hablando es Copywriting, Ventas y Nada que Perder. Y yo soy fácil también porque es Inés Díaz Copywriter, la web, ¿vale? Y hay un regalo prometido y un regalo sorpresa dentro, que la gente ya se lo encontrará. Muy de copy eso, me mola, me mola. Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla. O sea, yo me quedo con quizás extrayendo la idea principal, para mí ha sido el trabajar la mentalidad. Trabajar la mentalidad y tener claro lo que quieres y a quién quieres llegar. Y una vez tienes claro eso, al final todo fluye mejor. Pues nada más, hasta aquí ha llegado la charla de hoy. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Muy bien, Jesús, muchas Chao, gracias. chicas. Chao, chao. Adiós, gracias.